Hola Piscis, qué alegría y qué felicidad estar leyendo aquí para ti en este especial que va dedicado a nuestra parte sentimental. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal. Bueno, recuerda que el tarot te muestra líneas de tiempo, pero tú puedes decidir y afectar de manera positiva tu destino. Bueno, hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente. Confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira que te está diciendo confía en ti. Quiero que hoy y todos los días recuerdes que tú eres imagen del universo perfecto que hay allá. Que ese universo pleno y hermoso, tú eres una gotita, chiquita pero valiosa. Sí, eres un universo de otro universo. Eres el reflejo de la creación. Entonces, por favor, quiero que te des tu lugar y por eso tengas confianza en tus habilidades. Bueno, quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto en los comentarios. Confío en mis habilidades, confío en mis habilidades. Porque cuando tú lo decretas, tú lo traes, lo transmites a ese plano espiritual y tu vibración comienza a cambiar. Entonces cosas mejores comienzan a pasar en este plano físico. ¿Ok? Bueno. Bueno, esta primera parte, recuerden las lecturas son generales. Si quieren algo privado y personalizado, en mi descripción y en mi primer comentario están los datos de contacto para lecturas de pago. Tomen lo que resuene y el resto libérenlo al universo. Me dice, es tiempo de activar tu poder personal, es tiempo de hacerlo crecer. Mira que aquí te está hablando de lo mismo, de confiar en tus habilidades y que además muchos de ustedes tienen mancias, tienen la capacidad de ser mensajeros, de transmitir estos mensajes, valga la redundancia, estas señales para la vida de las personas. Entonces, si ustedes algunos que tienen como el llamado para aprender estas cosas, el péndulo, el tabaco, bueno, lo que ustedes deseen, pues hay que cultivarlo, ¿sí? Estas cosas no se hicieron como para ignorarlas, sino por el contrario, para ponerlas al servicio de la humanidad. Bueno, por otro lado te está diciendo, mira, aquí te dice, tú tienes clarividencia, permítete ver claramente. Entonces, mucho llamado como a estas habilidades psíquicas, esotéricas, a las mancias, a los dones espirituales, a abrirlos, a trabajarlos. Y mira que en este proceso me dice que no estás solo. Esta carta me habla de tus ancestros y me dice que ellos te están acompañando y te están guiando para este proceso, ¿ok? Entonces, analizarlo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué es lo que nos quieren decir respecto a tu vida sentimental. Y analicemos primero qué iniciales sean importantes para estos días. La letra O, la letra C, la letra M, la letra B y la letra A, ¿ok? Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Ahora veamos qué signos hay importantes para estos días en tu vida sentimental. Tenemos a Libra, tenemos a los Capricornio, tenemos a Cáncer y finalmente tenemos a Aries. Recuerden que puede ser el signo ascendente, el lunar o el Venus de esta persona. Y ahora los invito a que mientras barajo se suscriban. Denle suscribirse, apóyennos, síganos en Facebook, Instagram, TikTok.
Recuerden superar sus lecturas de pago con tiempo porque me quedan poquitos cupos para el resto de marzo y si no ya quedarían en abril. Bueno. Bueno, comenzamos con esta carta de la Reina de Espadas, ¿sí? Y esto me habla acerca de una enemiga. Esa es una mujer. O puede ser una persona, o sea, puede ser, digamos, un hombre que tenga como más energía femenina en su ser. Y esto no necesariamente quiere decir que sea, pues, como, no sé, transgénero, transexual. No, la energía femenina nos habla acerca, cuando ya está distorsionada, como aquí en esta reina de espadas invertida, nos habla de una persona que tiende a ser como obsesiva y codependiente emocionalmente, ¿sí? Entonces, aquí veo una persona con esos rasgos de personalidad, ¿sí? Y es alguien que, pues, lógicamente no te quiere. Por eso está con su espada ahí para atacarte. Pienso que podría ser alguien que eh, tuvo que ver o todavía siente algo por tu persona especial. Y lo positivo es que al estar invertida me habla acerca de una persona que no tiene suficiente poder energético como para lastimarte o suficientes recursos. Sí, me dice la carta del ermitaño que teniendo en cuenta lo anterior, debes andarte con muchísima prudencia. Tu intuición, tus guías espirituales te dicen quién es, ¿sí? Puede ser que tenga también alguna de estas iniciales o suerte esos signos. Pero me dice, cuídate, aunque tenga poco poder, cuídate porque no sabemos en qué momento sí lo vaya a tener, si vaya a tener bastante. Entonces me dice que seas muy reservado respecto a tu vida sentimental. Me parece que algunos de ustedes están como compartiendo demasiada la información que les llega o la información acerca de sus cosas privadas y personales y que es el tiempo de no hacer eso, ¿sí? Me dice, hay que censurar ciertas cosas, o sea, no hay que darle acceso a la información de todo lo que a ti te pasa, ¿sí? Con la gente, ¿sí? Y estas dos cartas son cartas que me indican justicia, ¿sí? Mira que yo pienso que a alguien le han hablado mal de ti o a ti te hablaron mal de alguien, o sea, alguien puede ser esta persona que en lugar de usar como brujería o magia negra o cosas así, lo que haya hecho ser como intentar colocar esta venda sobre los ojos de una persona para que y maniatarle, ¿no? Para que la relación entre ustedes con tu persona especial no fluya. Puede ser que esto no haya pasado o esté pasando o vaya a pasar. El hecho es que el ermitaño te dice vete con mucha prudencia y con mucha madurez. Sí, recuerden que la carta del ermitaño es la misma carta del anciano en otros tarots. La carta del caballero de espadas invertido me dice nuevamente, ten cuidado con las imprudencias. Que no se te salga información valiosísima que puedan utilizar en tu contra. Por ejemplo, a veces uno se pone a chatear y comienza a decir como cosas o publica cosas que tengan como doble sentido y de allí se pegan para empezar a sembrar cizaña, a sembrar chisme, lógicamente pues con malas intenciones por parte de gente inescrupulosa. Me dice que podrías verte envuelto como en un rumor, un chisme de un engaño o tu persona especial. Entonces esa prudencia también nos habla de saber muy bien a quién escuchamos, ¿no? Que no todo el mundo es como no, o no tienes por qué estar escuchando a todo el mundo. El as de copas invertido me dice que sí, que definitivamente podría estar como relacionado a un tema de un engaño,
Pero también es una carta que me puede estar hablando acerca de que te dirían como no, es que el amor no es correspondido, es que mire usted ahí se está quedando queriendo solo, es que lo uno y lo otro. Igualmente estas cosas hay que cortarlas de raíz. Sí, veo que tu vida sentimental podría estar siendo afectada acá por los rumores de esta reina. Que no haya, es que veo que es como que no haya ya cómo afectarles. Bueno, veamos ahora mensaje de parte de los ángeles y en este momento te dicen, tu éxito está en la fortaleza. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, suscribirse, activar la campanita, dejarnos un comentario y compartir este video. Ayúdenos a llegar rápido a nuestra meta de los 50.000 suscriptores para poder apoyar a nuestro refugio y tener un canal más grande. Bendiciones.